Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vegaco, de tu lado siempre. Las transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio en un Esto es lo Último, otro más de entrevistas con los candidatas en diferentes sectores. Esta vez vamos a hablar con la senadora María de Lourdes Santiago, que como siempre en las últimas elecciones está corriendo para senadora por acumulación. Y vamos a comparar notas, campaña, donde han estado, su pretensión, su posibilidad de ser una candidata a presidir el Senado de Puerto Rico, como aspira el Partido Independentista y la Alianza Electoral. De todo eso vamos a hablar. No se olviden que siempre puede compartir estos contenidos y sobre todo, si se le encuentra en la calle, como siempre digo, usted le pregunta qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Lo importante es que usted tenga información a la hora de ir a votar el próximo 5 de noviembre. Bienvenida una vez más, María de Lourdes Santiago. Muchas gracias por la invitación, Carmen Enit. Siempre un gusto conversar contigo y gracias a la gente que nos acompaña en esta conversación. Bueno, estamos cuando estamos grabando este programa, estamos a 35 días de las elecciones. No puede ser. No puede ser, estamos a 35 días y uno se queda como ha pasado el tiempo, bien rápido. Se acaba hoy el mes de los huracanes y yo creo que quizás es el mes más traumático para todos aquellos que tenemos PTSD, y yo lo digo sin ningún problema, yo lo tengo después de María. Pero hay una crisis mayor de ese mes de septiembre que arropa al país en tantos renglones y estamos en año de elecciones a 35 días. ¿Cómo la has sentido en la campaña que empezó, obviamente en los últimos 3 años y medio, pero sobre todo en el año electoral, cuando ha ido a esa calle? Mira, primero sobre lo que hablas del PTSD, yo creo que es una experiencia colectiva. Es bien difícil que 2 o más puertorriqueños o puertorriqueñas se reúnan y si la conversación es bastante larga, vamos a acabar hablando del huracán. Y yo creo que tiene mucho que ver que a pesar de los años transcurridos, sigue siendo una herida sin sanar porque las señales están todavía ahí, los espacios sin reconstruir, los espacios recreativos destrozados, las casas todavía con toldo, la gente que se fue y no ha podido regresar. Yo creo que Y te lo subrayo porque creo que sí tiene mucho que ver con el ánimo electoral. Yo creo que a partir del huracán y luego esa impresión se cimentó con la tragedia de los terremotos en el suroeste, se reveló la incapacidad absoluta del Estado de responder por la gente, del Estado aquí y del gobierno federal también. Entonces yo creo que esos descontentos, esas angustias, las seguimos arrastrando todos y todas y que va a faltar bastante para superar y siempre va a ser un referente histórico lo que se sufrió aquí con el huracán. La calle en estos momentos, yo llevo 25 años en política, yo fui candidata por primera vez en el año 2000, candidata al precinto 2. Estoy terminando mi tercer cuatrienio no consecutivo en el Senado y Carmen Enit, yo no había visto una cosa parecida a lo que estamos viendo aquí en cuanto al apoyo electoral para candidatos del PIB, de Victoria Ciudadana, de la Alianza. Y este no es un fenómeno metropolitano, como dice alguna gente, porque yo hago campaña, yo acumulo en todo Puerto Rico. Así que yo he estado en Orocovis, en Barranquitas, en Naranjito, en Isabela, en Quebradilla, y veo lo mismo.
y veo lo mismo, un país muy listo para el cambio. Antes de venir para acá, pasé por el Comité Nacional del Partido Independentista y está este señor, pero estadista del corazón del rollo, que va a buscar afiches y banderas, ¿no? Y que te cuenta las cosas con una convicción y una de ya está bueno lo que hemos pasado, ya está bueno. Entonces creo que llegó el momento de esa transformación para el país. Cuando me dice que va, obviamente esa acumulación en todo el país, pues la obliga a ir a todo el país. Ustedes siempre han ganado, y digo ustedes porque la trayectoria de los senadores y representantes por minoría viene de años atrás, y ustedes siempre han ganado. La última vez usted ganó con más votos a nivel del Senado. Hay una representatividad que de alguna manera la gente le coloca en el PIB esa posibilidad de la fiscalización, y eso ha sido un tema recurrente. ¿Ve que hay un cambio en esa María de Lourdes que viene a fiscalizar hacia otro elemento dentro de lo que es esta elección y lo que podría ser si gana la alianza electoral? Yo creo que algo importante es que la gente se está dando cuenta de que está bien tener los legisladores por acumulación, pero que no es suficiente, no es suficiente. Y este ha sido un espacio de mucho crecimiento para candidaturas de distrito que tienen muchas posibilidades. Acá en San Juan, recordemos que Rosa Seguí, que es una de las candidatas de la Alianza al Senado por San Juan, por Victoria Ciudadana, en el cuatrienio pasado llegó tercera. Estuvo muy cerca de ser senadora, llegó después de los 2 PNP. Y durante este cuatrienio, el candidato del PIB y de la Alianza para esa dupleta del Senado por San Juan es Adrián González, que ha tenido un crecimiento en estos últimos 3 años, mucha más presencia y mucha más pertinencia en el discurso que la que había tenido como candidato a la alcaldía anteriormente. Ahí tienes 2 ejemplos de Rosa y Adrián, que son 2 candidatos con posibilidades reales. Y así otros candidatos, Gabriel Casal en el 5, que como además se está enfrentando a Georgie Navarro, pues eso genera una simpatía instintiva. Claro, y ahí sí que hay no solamente lo que ha sido Georgie Navarro para ese precinto, sino cómo se ha presentado como candidato. O sea, ahí hay una diferencia, un hombre más joven. Y serio, ¿verdad? Serio, porque es un muchacho que... Uno puede decir, mira, hay algunos políticos populares o PNP pues que han creado como que su personaje. Y a lo mejor eso está chévere, pero es que tú no quieres esa persona para darte el palo en un chinchorro, tú quieres esa persona para que te represente en el hemiciclo, en todas las gestiones legislativas. Y Gabriel pues ha adelantado mucho en esta campaña. Eva Prado, que se quedó tan cerca en el precinto 3 y que tiene posibilidades altas de triunfar ahora en este cuatrienio en el precinto 3 de San Juan. Adriana Gutiérrez, que es nuestra candidata por el precinto 4, Joela acá en el precinto 2, Pedro Cardona Roy, que tiene una trayectoria en muchísimos asuntos de planificación y de ambiente, que yo soy de ese precinto, voy a votar le tengo un aprecio enorme, y es de la gente a la que tú llamas, Pedro, está pasando tal cosa. Necesito luz. Y creo que nunca antes habíamos tenido esa visibilidad para candidatos distritales. Ya mismo vamos a ir a otros sitios donde usted cree que pueda haber ese cambio, pero yo me quiero quedar un momento con Pedro Cardona Roy en política del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. En el pasado se habla del Tajo. ¿Usted cree que Pedro Cardona Roy puede ser el Tajo de esa alianza electoral? El precinto 1 no gana, es un precinto difícil, y recordemos que estamos con la redistribución producto del censo, que eso se hace, esa es la negociación por disposición constitucional, ¿verdad? Pero esa es la negociación entre populares y PNP de yo rediseño este precinto para que ganarlo yo y tú te quedas con el otro para que lo ganes tú y emparejamos. Pero yo creo que Pedro puede dar una sorpresa. Yo creo que puede haber muchas sorpresas. Yo creo que es difícil en este momento medir las candidaturas locales. Es muy difícil, sobre todo en el área metropolitana en que la gente fluye entre los distintos precintos. Y San Juan es diferente en ese sentido. Pero yo creo que hay posibilidades y creo que, y esto es bien importante, porque la gente dice ahora o nunca. Bueno, vamos con todas ahora. Pero esto es parte de un proceso de transformación que comenzó en el 2020. Vamos a dar un gran salto
cuantitativo en el 2024, yo de eso no tengo duda, pero aquí el trabajo de verdad empieza el 6 de noviembre, el día después de las elecciones. Y eso es algo que tenemos que recordar. Estamos aquí construyendo, ¿verdad? Esto es como ir subiendo una escalera. Este va a ser un peldaño fundamental, pero después de eso también queda mucho que hacer. En términos de las otras candidaturas a nivel distrital, Bayamón también puede ser una sorpresa. En Bayamón tenemos a José Bernardo Márquez, que tiene un arraigo en el sector estadista. Bayamón es profundamente estadista, como sabemos, y él tiene ahí pues el elemento genético, ¿verdad? Tiene la estirpe a su favor. Y ya el padre dijo que iba a votar por él. Pero imagínate, No va a votar por él. cómo es la sangre pesa más que el agua. Oye, y que además José Bernardo de verdad es una persona decente, trabajadora, ha sido un buen legislador, muy puntilloso, muy cuidadoso, muy celoso de su trabajo. Puede haber otras candidaturas, pero creo que es bien difícil medir en este momento. Nosotras tenemos, por ejemplo, en el distrito, ese es el distrito 22, el de Astrid Raquel Cruz, distrito de la montaña, eso es Utuado, Adjuntas, Jayuya, Ciales. El gigante dormido. Son distritos difíciles para hacer campaña, ¿verdad? La montaña es más difícil. En las áreas urbanas pues, encuentras un semáforo, tienes las urbanizaciones, o tienes los residenciales, en la montaña es más difícil, y Astrid ha hecho un gran trabajo presencial y a través de su programa de radio, de las redes. Así que yo creo que ha sido un periodo de exponer candidaturas a las que antes no se les prestaba mucha atención. Yo creo que ha tenido mucho que ver también la accesibilidad de las redes, el hecho de que no se depende de que pues, si no estás en el noticiero de las 5 o de las 6, no existe, como fueron las cosas cuando yo empezaba, ¿verdad? Claro, si no te colabas en el programa mañanero, si no te colabas en el noticiero, no había manera. Y ahora las redes nos han permitido que la gente tenga, no solamente que las candidatas y candidatos se proyecten más, que el electorado se identifique, que pregunte, que cuestione, que averigüe. Y ha sido un proceso bien enriquecedor. En términos de la legislatura viene sufriendo de un nivel de credibilidad por todos los asuntos de corrupción, pero también por los manejos que se dan al interior de cada partido, los más visibles, los que han gobernado el país, los arreglos, los famosos cabilderos que llegan a la legislatura a influenciar a los legisladores y a tratar de atraer los proyectos para que los beneficie, etcétera, etcétera. En este momento, ¿cuál usted cree que es lo más importante desde ese punto de vista de administración para que la gente vuelva a establecer un nivel de credibilidad o de confianza en el proceso legislativo? Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene que empezar a darse cuenta de lo que pasa fuera del mármol. Si uno fuera a decir que hace falta contacto con la realidad y disciplina, trabajo. Te voy a dar un ejemplo de un tema que no es un tema simpático, no es un tema de estos chulos, no es una cosa. El impuesto mínimo global. Uh-huh. Hay un acuerdo de más de 130 naciones de que no puede ser esto de que las multinacionales estén pasando de jurisdicción en jurisdicción evadiendo impuestos. Puerto Rico conoce bien esa historia. Y se ha acordado un impuesto mínimo de los países suscribientes de ese acuerdo del 15%. Si una compañía no paga ese 15% en su jurisdicción de origen, la va a pagar donde tenga una subsidiaria, pero la va a pagar en alguna parte. Puerto Rico necesita incorporarse a ese acuerdo y dejar atrás la cultura del incentivo contributivo como si fuera la única manera de traer capital extranjero. Ese es un tema difícil. Te tienes que sentar a hablar con mucha gente. Personas muy inteligentes pueden tener opiniones divergentes. Uh-huh. Ese proyecto se pasó como ladrón en la noche. Me lo pusieron en el escritorio. Aquí tienen, vota ahora y mira a ver qué hace. Y logramos detenerlo. Porque lo que se quería hacer aquí era que la contribución que se le pedía, por un lado, a las empresas extranjeras, se le devolvía en otro tipo de incentivo. Por el otro lado, no puede ser. Esa falta de seriedad a mí me parece representativa de la falta de interés en los temas importantes. Lo que ocurrió con el plan de mitigación y adaptación del cambio climático. Oye, el lujo que es para un país tener unos expertos y expertas como los que están en ese comité de expertos y asesores, que sin ganarse un centavo esa gente está trabajando gratuitamente. Cientos de horas de trabajo. Una joya. El documento es una joya.
no tenemos tiempo para verlo. ¿Cómo que no tenemos tiempo para verlo? Pero bendito, si está color coded, tú sabes, es una tablita, la puedes ver por colores, cada tema, con frases sencillas. O sea, no te digo que lo vamos a hacer en 1 hora, pero lo puedes leer, lo podemos considerar, podemos estipular qué se queda y qué se va, si es que piensan que es difícil de digerir en su totalidad. No se hizo absolutamente nada. Y no es que este sea un tema etéreo, es que aquí hay comunidades que están en peligro de desaparecer por los efectos de la erosión costera. Comunidades a las que se les tiene que hablar claro. Es que aquí tenemos infraestructura crítica en peligro. Es que aquí tenemos que repensar hasta las horas de trabajo de las personas que trabajan fuera a la intemperie, porque no puedes tener gente en obras públicas a las 12 del día en la calle. O sea, hay cosas grandes y pequeñas que están contenidas en ese plan. Y yo creo que la gente resiente que mientras llega el calendario, el día del wedding planner... Ajá, eso sí se puede discutir. Las otras cosas no llegan al calendario. Yo no sé cuántos nombres de escuelas y canchas y carreteras se pusieron en los últimos días de sesión, como cosas que son de verdad triviales, o cuántos días, yo le decía a las reglas y calendario a Ponte, le decía, mira, es que son 365 días, o sea, ya no podemos, entonces nos hemos quedado sin días para decir que es el día, qué sé yo, del color violeta, o el día de la salamandra, o el día de lo que sea. Y mucho tiempo dedicado a eso, poco tiempo dedicado a las cosas que realmente importan. Yo lo vivo en las vistas de la comisión que yo presido, y en muchas otras vistas, ¿no? En que hay temas importantes y si no hay prensa, de pronto como que no hay nadie. Si el tema no está en la primera plana, como que, oye, yo soy una, Vargas Vidot es uno, Victoria Ciudadana son 2, Populares y PNP son unos cuantos más. Son unos cuantos. No hay excusa para que no vaya una persona representando a su institución. Oye, y una persona preparada, ¿verdad? No es alguien que vaya allí a una vista a mirar al techo, a calentar la silla. O sea, que es disciplina. ¿Usted diría que es compromiso con el país? Claro que sí. Yo creo que no hay... La belleza del trabajo legislativo para mí es la posibilidad de estar aprendiendo cosas todo el tiempo. El privilegio de tener en un salón de vista a alguien que sabe mucho de un asunto. Y esa debe ser la vía para desenmarañar las cosas más complejas en el país. Pero también tiene que ser salir, y no solamente salir como que para promocionar la imagen del legislador. Es que hay cosas, yo no creo que nadie pueda entender, Carmen Enid, lo que pasa en las escuelas si no vas a las escuelas. Puedes estar en todas las vistas públicas, puedes entrevistar a toda la gente que quiera. Si no estuviste en la Juan Ponce de León y no ves el desastre que hay allí, no entiendes la gravedad de las cosas que estuvieron denunciando los estudiantes. Oye, o al lado del Capitolio, la escuela José Julián Acosta, literalmente 5 minutos caminando. ¿Cómo es que la situación de una escuela a la que podemos ir caminando no merece la atención de la Asamblea Legislativa? Yo creo que faltan todas esas cosas y que por eso es importante tener individuos, personas con la capacidad y con el compromiso, pero también es importante un liderato legislativo que en efecto le dé dirección a la tarea de cada 4 años. Durante este cuatrienio nadie puede decir que hubo un tema principal, ni para bien ni para mal. Fue un cuatrienio como acéfalo, ¿verdad? Como amorfo, como que cada cual por su lado, sin ningún tipo de dirección en cuanto a cuál era nuestra función de esos escaños. Y creo que eso unido a otras tareas que un poco han perdido vigencia, la consideración del presupuesto se ha convertido en un ejercicio, y está el tema de la Junta, por supuesto, pero hay otras cosas en las que la legislatura tiene que insistir. Una de las propuestas de nuestro plan de gobierno, sobre todo en el Departamento de Educación, es el concepto de chequera abierta, que lo comenzamos a discutir con Espacios Abiertos, una presentación que nos hizo. Si tú como periodista quieres saber cuánto gastó el departamento en servicios de consultoría tecnológica, es un trabajo detectivesco y no puede ser. Lo es. Hay que ir al tribunal. Le pasó a José Bernardo, ¿no? Sí, tuvo que ir al tribunal. Entonces, eso no puede ser. Y ese concepto de la transparencia, de que la información esté accesible, se tiene que empezar pidiendo por la Asamblea Legislativa, porque nosotros llegamos a la consideración del presupuesto, que es verdad que a la larga va a ser el que diga la Junta. Pero, oye, tiene que ser un instrumento mínimo para tú tener el ojo vigilante en la agencia. Entonces, te dicen con la mayor tranquilidad, pasa, por ejemplo, en educación especial, 20 millones para la Oficina de Remedio Provisional. Y tú le dices, pero si es que gastan casi 60, ¿por qué me pones 20? Pues
ya veremos, después eso aparece de otras partidas. Así no se administra ni un carrito de hot dog. Y ese celo por lo que nos pertenece a todos, que son los fondos públicos, está totalmente ausente. Hablando de la Junta de Control Fiscal, ya mismo vamos al asunto político de cómo se llega o no se llega a ser presidente o presidenta del Senado. Pero si usted llega allí una vez más y tiene liderato, ¿qué usted cree que le ha hecho falta a la legislatura para atesar a la Junta de Control Fiscal? Tiene que haber voluntad de confrontación política, pero para eso necesitas disciplina, precisión. Y un proyecto de partido o de alianza si lo es. Y una sensatez suficiente en el manejo de fondos públicos, porque es que no puedes pretender, como hacen, que todos los años celebran, este es el presupuesto balanceado. Ningún presupuesto va a estar balanceado si a fin de año sabes que las partidas que asignaste fueron insuficientes. Y en eso ha sido cómplice la Junta. Oye, porque ahora digo yo, recursos de consultoría y gente experta. Gastan mucho en eso. Gastan mucho más que la legislatura. Y no pueden advertir las incongruencias presupuestarias. Entonces ahí hay un poco un toma y dame de mentira, porque las cosas que la legislatura se ha querido adjudicar en realidad fueron acuerdos políticos antes de los presupuestos. La protección mínima a las pensiones, bendito sea, la Junta le había dicho que lo iba a conceder mucho antes de que se trabajara en el espacio legislativo. Pero me parece que falta seriedad en la Asamblea Legislativa y falta seriedad en la Junta de Control Fiscal. Y creo que un nuevo liderato legislativo tiene que asumir esa tarea. Tiene que haber más cientificidad en la consideración del presupuesto. Tiene que haber un proceso de rendición de cuentas a los jefes de agencia. Tú que llevas un ratito también cubriendo política desde distintos espacios, probablemente has visto el desparpajo, la indiferencia con la que llegan los jefes de agencia. A la legislatura, donde los periodistas, donde cualquiera. Nadie sabe nada. Ni les importa. Y no hay quien, como tú dices, quien atese, ¿verdad? No hay quien llame al orden. Y yo creo que tiene que haber, ha habido un deterioro en la burocracia en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. La gente que tiene que ocupar los altos mandos un deterioro terrible. Es muy difícil pensar en algún jefe o jefa de agencia que haya dicho algo que tú digas, caramba, esta persona sabe mucho de rehabilitación correccional, o esta persona sabe mucho de educación especial, o esta persona sabe mucho de planificación del país. Hay mucho que hacer. Yo tuve una entrevista con Adriana Gutiérrez, que trabaja con Denise Márquez en la Cámara, y hablamos bastante sobre el asunto del cabildeo. Ella es una abogada joven, pero que ha tenido experiencia allí en la legislatura. Sobre todo le ha tocado manejar ese cabildeo, que todos sabemos y todas que puede ser bien difícil en la legislatura. ¿Ustedes les parece que lo que realmente debe ocurrir es que esos que deben tener mejor disciplina, compromiso con el país, piensen primero en las necesidades que tiene el país en este momento para poderse sentar en una mesa y que ese cabildeo sea efectivo a favor de? Yo creo que tiene que haber la suficiente capacidad de liderazgo para decir, ok, porque los cuerpos están divididos en comisiones. Claro. Yo no creo que se pueda dejar al arbitrio, pero bendito, ¿cómo es que Albert Torres decide el futuro ambiental de Puerto Rico? Es que no puede ser. Oye, y sin nadie capaz en la oficina que lo ayuda, porque tú puedes decir, pues mira, ni modo, salió el muchacho y eso es lo que trajo el barco. Pero tiene que haber una responsabilidad del liderato legislativo de decir, bueno, en el tema municipal, esta tiene que ser la prioridad colectiva y se va a canalizar obviamente a través de la comisión con jurisdicción, pero por ejemplo, el tema de estorbos públicos. Tenemos que trabajar una cosa bien hecha. Tenemos que procurar que el manejo de ese tema difícil no sea en respuesta a los inversionistas extranjeros, que sea en respuesta a la necesidad de vivienda, de revitalización de los fondos urbanos, de los centros urbanos, todas esas frases bonitas que escuchamos. ¿Cómo uno le da materialidad a eso? ¿Cómo le das concreción? En el tema ambiental, tenemos el plan de adaptación y de mitigación, que además de ser un mapa de ruta que requiere aprobación legislativa, de ahí se va a desprender, qué sé yo, 100 proyectos de ley probablemente. No más seguro. Alguien tiene que sentarse a trabajar eso de una manera integrada, de una manera sensata.
el tema del magisterio, para hablarte de asuntos que requieren mucho conocimiento especializado. La carrera magisterial fracasó, o sea, vamos a aceptarlo, bendito. Hay unas injusticias salariales tan brutales en el departamento. Gente que llegó con el aumento y con tal o cual bonificación, ganándose más que maestras que llevan 25 años. ¿Cómo podemos recomponer esa estructura laboral del departamento? Pues con un buen plan de clasificación y retribución que no se hace en 6 meses, ¿no? ¿Qué es lo otro que también hace falta? La honestidad con la gente. Esto de estar prometiendo, no, porque yo en un año... No. Los temas complejos van a necesitar soluciones complejas. Y tiene que haber esa capacidad, y por eso insisto en el nivel de conocimiento que tiene que haber. Oye, y en la interacción de la Cámara y el Senado, porque cuántas cosas no quedan rehenes de que si tú no me apruebas, yo te apruebo. O cosas, mira, en estos días que hubo una controversia sobre el tema de las enfermeras especializadas, ¿verdad? Les engañaron. El proyecto que aprobaron en el Senado, que es un proyecto mal redactado, le tacharon un montón de cosas para que fuera hacia la Cámara y le pasan el tostón a la Cámara de Representantes para que bregue con las enmiendas a la ley de farmacia, a la ley de enfermería, pero le dicen a los enfermeros, no, yo te pasé el proyecto. Sí, lo pasaste. Totalmente mutilado, absolutamente inaprobable. Le quitaron un montón de líneas. Esa forma de sabotaje intracapitolino que se ve sobre todo al final de sesión, eso es algo que tiene que superarse. La idea de que el box score de cuántas medidas me apruebas a mí y al otro, el desprecio absoluto a las medidas que vienen desde la oposición, el que nos parece una cosa como repetitiva, pero es que la verdad es que hay medidas que son absolutas tonterías que sobreviven todo el trámite legislativo, y yo tengo literalmente cientos de medidas que no fueron a ninguna parte. Y exclusivamente según su experiencia, porque viene de la oposición, en este caso del PIB. O porque hay gente, y gente que no tiene pues, la pericia para manejar ciertos asuntos difíciles. O sea, habrán legisladores y por ende sus ayudantes que tengan tantos problemas en contra dirían de IQ, tantos problemas de conocimiento y de experiencia como para que no entiendan un proyecto de ley. Yo creo que pasa mucho, Carmen Enid, la cultura del rebaño. A mí me ha pasado que yo llego al hemiciclo y nosotros los días de sesión llegamos todos en la oficina para revisar el calendario, lo dividimos por tema y empezamos las llamadas a los grupos de interés. Si es algo del magisterio, llamo a las uniones, empezamos la preparación. Y a mí no me gusta hacer el espectáculo en el hemiciclo si lo puedo evitar. Yo trato de hablar con el personal de comisión o hablo con asesores de presidencia y soy muy franca. Mira, esto es un disparate, esto lo tenemos que arreglar. Y hacemos mucho trabajo que no se ve, que lo hacemos antes de que empiece la sesión. Eso no lo hace mucha gente. La realidad es que no lo hace mucha gente. Y a mí me ha pasado montones de veces que yo me acerco a un legislador o legisladora y decirle, mira, tengo este problema con esta medida tuya que está en calendario. ¿Qué medida? ¿Qué cosa? ¿Qué calendario? Que no saben. Medidas propias. O esto es de tu comisión y aquí hay un error grave en el informe. Y yo creo que ese informe se tiene que retirar. Y si no se retira, yo le voy a votar en contra de tu medida por tal y tal cosa. Y la gente haciéndose los nuevos, porque de verdad no han hecho ese ejercicio. Hay como que esto de que, pues si está en calendario y soy del partido de mayoría, voto a favor o hago lo que el portavoz del otro partido diga. Y yo preferiría, Carmen Enid, que en vez de decir, ay, en esta medida, en esta sesión aprobamos 18 medidas, yo preferiría 4 medidas bien pensadas, bien trabajadas, que los trabajos de las comisiones, que las reuniones ejecutivas fueran de verdad espacios de deliberación, que eso es algo que yo recuerdo que eso lo hacía. Tenemos unas diferencias insalvables, pero esto yo siempre se lo reconozco. Cuando Orlando Parga era presidente de comisión, yo me acuerdo que yo iba a su oficina y yo me sentaba con su equipo de asesoras, íbamos línea, las reuniones ejecutivas, íbamos línea por línea las medidas. Y discutíamos, y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, redactamos la enmienda, la aceptas o no la aceptas. Pero ese proceso tiene que darse. Ahora mismo, yo llego a una reunión ejecutiva y hay un informe, y es a favor o en contra. Si la gente que trabaja en la comisión, que hay gente muy buena trabajando en las comisiones, hay gente con mucha experiencia, gente que sabe mucho.
que saben más que sus jefes y jefas en muchas ocasiones, pues a veces logramos detener la medida, mira, vamos a cambiar esto es una incongruencia, pero no es la norma que se trabaje así. Usted habla de Orlando Parga, y como él deben haber habido otros, yo siempre hablo de Orlando Parga precisamente desde esa posibilidad de una persona que ha estado en un partido político que maneja mucho la política y la construcción de la política y el discurso desde el rebaño, desde el kiosco. Si te sales, ya perdiste la capacidad de ser leal. Pero yo he escuchado a Orlando Parga a través de su carrera política diferir y disentir y expresarlo. Qué buen orador era. Era un excelente orador. ¿Cuándo fue que eso lo perdieron partidos como el Partido Nuevo Progresista, que ha sido partido de gobierno, o el Partido Popular? Yo creo que eso ha sido una pérdida paulatina y que se da a la par de lo que hablábamos del Ejecutivo. Baja la calidad legislativa, yo recuerdo cuando yo empecé mi primer cuatrienio, o cuando era asesora de Víctor García o de Fernando Martín, que tú podías diferirte a algunos jefes de agencia, pero tú decías, contra este señor sabe de carreteras que se acabó. Exacto. Sabe de acueducto, sabe mucho. Y todavía queda algo de lo que Paco Catala llama la burocracia ilustrada, cada vez menos. Y esto hay que empatarlo también con el tema de la universidad, ¿verdad? Mucha de esa burocracia ilustrada de donde vino fue de la Escuela de Planificación de la UPR, de Administración Pública, de Ciencias Naturales, de Ciencias Políticas. Así que, ¿verdad? Esa erosión me parece que mientras no recompongamos la universidad va a ser difícil recuperar lo que fue el legado de los mejores tiempos del servicio público. Y creo que se da la par en lo legislativo y tiene que ver pues con la incapacidad institucional de determinar cuáles son las credenciales que necesita una persona para ser candidato o candidata. Pues y termina llegando gente por las razones que sea. Y yo creo que eso es lo que está percibiendo el país, y por eso un poco enlazándolo con lo que empezamos, por eso yo creo que la gente va entendiendo que no es únicamente tener a legisladores o legisladoras de oposición para estar allí y decir esto está mal. Realmente necesitamos una mayoría distinta para hacer funcional el poder legislativo, que tiene la gran importancia, y por eso nuestro diseño constitucional, ese concepto del balance de poderes. No existe si no tienes un legislativo fuerte, porque el poder ejecutivo tiene unas facultades enormes. Tanto es así, y esto yo lo sostengo, muchas de las cosas que pasan en el país pasan porque ha habido debilidad del Ejecutivo. El desastre en el Departamento de Educación, la culpa no es de la legislatura. Ninguna ley permite las cosas que están pasando, ninguna. Claro. Lo permite el Ejecutivo. La selección de las personas a cargo de las posiciones más importantes, la politización, ahora con la descentralización, eso ha sido como que el atornillamiento fest. O sea, eres PNP, vas para allá, eres PNP, vas para allá. Con el contubernio del gobierno federal. Y OGP ha dicho que no son atornillados. Lo veremos. Vamos a verlo. En enero del 2025. Y se vio, Carmen, y porque pues está la ley, pero todos esos nombramientos se dieron justo antes de que entrara en vigor la veda electoral. O sea, ese es el frenesí, ¿verdad? Esas son las aujas de nombramientos. Qué casualidad que de pronto se dieron cuenta de que hacían falta tal y tal persona en tal región o en tal oficina o en tal división. Yo quisiera que vayamos a dos expresiones. Solamente tengo la de Jesús Manuel grabada y vamos a poner el video. Pero antes quiero discutir lo que yo escuché de Alejandro García Padilla hablando en una entrevista sobre lo que han sido para las experiencias de él, decía, con relación al PIB y digo el Partido Independentista porque lo circunscribió, obviamente. En el cuatrienio de él no había alianza electoral, era el Partido Independentista. Y hablaba de que el Partido Independentista le votó en contra a la reforma que traía el IVA. A eso unió que le votó en contra a jueces o juezas de la comunidad gay. Yo me imagino que estaba hablando de la jueza presidenta. ¿Sí? Pero que es simplificando lo que ustedes creen en la diversidad, pero votan en contra de.
Creo que esos eran los dos temas más importantes. Vamos a empezar con esa. Te voy a hablar en particular de la jueza presidenta, Sí. de la jueza Oronos. Yo he entrevistado a muchas personas, muchos nominados. De las peores entrevistas fue la de Maite Oronos. No tiene, o sea, presidir el Tribunal Supremo de Puerto Rico tienes que ser una jurista completa, tienes que ser una gran conocedora del derecho. Y tuvimos diferencias bien importantes cuando ella fue asesora principal de Carmen Yulín en el municipio de San Juan. Aquel episodio del cateo patrio lo diseñó la jueza presidenta. Aquello de que la gente tenía que pasar como ganado por unas rejas donde las iban a estar registrando. Absolutamente inconstitucional. Eso fue chura. Eso se hizo bajo la dirección de la jueza presidenta del Tribunal Supremo. Entonces, la idea de que si una persona es de las comunidades LGBT, yo porque he sido una persona que ha apoyado cuando nadie lo hacía a esas comunidades de la legislatura, las cosas no funcionan así. Esa no es una carta que te permite hacer absolutamente lo que quieras. Y como pasa con todas las identidades, vas a tener gente que es capaz y gente que no es capaz. Y yo creo que la jueza presidenta no era ni es capaz. Creo que no tiene los quilates para estar en esa posición. Vergüenza le debe dar a él lo que pasó con el proyecto 238, si vamos a hablar de las comunidades LGBT. Cuando ese proyecto se radicó originalmente por Ramón Luis Nieves, ese proyecto contenía protecciones contra el discrimen en vivienda, en transportación, exacto, en todo, en educación, en todo. Por razón de género y orientación sexual. Real o percibida. Real o percibida, exacto, que era lo importante en el proyecto. A instancia de la entonces senadora y luego candidata a San Juan, Roxana... Se me olvidó el apellido. Roxana, sí, ya mismo. Presidía la Comisión de Derechos Humanos. Sí. Se eliminó lo de real o percibido, que fue uno de los reclamos más constantes de todas las personas que depusieron. Pasa el proyecto a la Cámara, lo mutilan completo. ¿Por qué? Porque la única promesa de Alejandro García Padilla era la protección en el empleo y no estaban dispuestos a conceder ninguna otra protección contra el discrimen. Ese es el historial del tema de las comunidades LGBT. En el caso de la reforma contributiva, nosotros le hemos votado consistentemente a todas las reformas que nos han parecido que son incompletas y que están diseñadas para privilegiar a ciertos sectores. Él hizo, sobre el tema del impuesto mínimo global, también hizo un señalamiento en estos días contra mí. Sí. Porque fue lo que te di. Había un memo del Departamento de Hacienda demoledor, que yo para conseguirlo, pues casi me tengo que meter en secretariales porque... Oye, no aparecía. ¿Dónde está esto? Demoledor. Roxana López. Muy buena persona y todo, pero fundamentalista católica. Hizo, ¿verdad?, una agenda contra las comunidades LGBT. En este caso del impuesto mínimo global, como ocurre con los otros temas contributivos, yo trato de documentarme y en este caso, te lo digo de nuevo porque hizo el señalamiento recientemente sobre mí, pero si es que esto no va a cumplir con el pilar 2 del acuerdo internacional, no va a cumplir. Entonces, no puede ser que tú me traigas medidas contributivas hechas por las personas que se benefician de ese incentivo, que fue lo que ocurrió con esta última medida, ¿verdad? Que no son cosas que se trabajan al interior de la Asamblea Legislativa, son cosas que vienen ya hechas de afuera, como ocurrió con el IBU, ¿verdad? Yo recuerdo cuando se discutió el IBU, la presentación la hizo una abogada de la Milla de Oro. Recuerdo en el 2006, si no me equivoco. Que pasó lo que pasó en el trámite entre Cámara y Senado, ¿verdad? Que el texto que se aprobó en el Senado no correspondía a lo que se había aprobado en la Cámara de Representantes. Volviendo a Orlando Parga, esta no se la perdono y siempre se la digo, que me apagó el micrófono, porque si yo hubiera hablado, habría constado en el registro que el porciento era distinto. O sea, de lo que estamos hablando, y traigo ese tipo de comentario y ahora lo vamos a escuchar de boca de Jesús Manuel, es que en la campaña política es una carrera de quién dice qué, y nosotros aquí en Bonita Radio siempre hemos tratado de traer lo que usted dice con el contexto, pero se complica con las redes y con los nuevos interventores de la noticia, que no necesariamente son personas que están listas y preparadas. Un poco nos ha pasado, y yo siempre lo sostengo, lo que le ha pasado a todos los renglones, incluido a los legisladores. Hay unos que hacen su trabajo, hay otros que no hacen su trabajo, hay unos que son buenos y hay otros que no. Y en esa pregunta, yo quiero que pasemos a este comentario que en medio de una de esas entrevistas trajo información Jesús Manuel Ortiz, candidato del Partido Popular, representante, ex ayudante de Alejandro García Padilla
a veces pienso que se parecen demasiado, eso es un comentario mío, a la hora de traer las informaciones y contestar ciertas preguntas. Vamos al video. Juan Dalmau, yo tengo una muy buena relación con Juan. Tengo aprecio por él y su familia. Pero primero, Juan Dalmau no tiene un equipo para poder gobernar el país. ¿Con quién va a gobernar Juan Dalmau? Juan Dalmau tiene 2 legisladores. ¿O es que el país está buscando un gobierno compartido de Rivera Chat en el Senado y Johnny Méndez y un gobernador de otro partido? En este caso, estamos hablando de Dalmau. No tiene como adelantar una agenda de gobierno, porque no va a ganar la Asamblea Legislativa. Lo que tiene son 2 legisladores. Dicho eso, tienes un extremo en la derecha con Jennifer, tienes un extremo en el otro lado en la izquierda con Juan Dalmau, y tienes una alternativa en el centro político, que en este caso la represento yo, que tengo un partido que tiene la fuerza política para poder gobernar. Tenemos hoy mayoría en la Cámara, mayoría en el Senado y mayoría en la alcaldía. Y con una agenda que busca atender los problemas de la gente. Yo estoy seguro que la gente debe estar de acuerdo conmigo aquí en que el tema del estatus, mientras estemos en una quiebra, no va para ningún lado. Pero para salir de la quiebra hay que administrar el país que tenemos, creer en el Estado Libre Asociado para que mejore. Y eso me obliga a hacer la siguiente pregunta. Cuando Jennifer González ha tenido que tomar una decisión que beneficia al país pero afecta a la estadidad, ella se ha ido por la decisión de la estadidad. Así el PNP eliminó las 936 porque su visión es ideológica. Juan Dalmau lleva 25 años defendiendo la independencia. ¿Alguien cree que si él tiene que tomar una decisión que fortalece el Estado Libre Asociado porque trae unas herramientas, fondos federales, etcétera, pero afecta a la independencia, él va a tomar una decisión que afecta a su propio ideal? La contestación es que no. Él ha hecho expresiones públicas diciendo que el independentista está para traer la independencia y yo respeto eso. Yo respeto ambos ideales. Pero hoy necesitamos un buen gobierno y yo voy a traer una alternativa de buen gobierno para cancelar el contrato de Luma, para darle servicio a los adultos mayores, para poder hacer propuestas para evitar la migración de los médicos y profesionales, entre otras cosas. Así que yo estoy convencido de que yo tengo la agenda correcta y la prioridad correcta que el país necesita en este momento histórico. Yo quiero empezar por esa línea de que Juan Dalmau no tiene el equipo para gobernar porque solamente tiene 2 legisladores. Y la pregunta que él mismo se hace de si el país está listo para escoger a un gobernador como Juan Dalmau, y habla exclusivamente de Jennifer González, de Johnny Méndez y de Tomás Rivera Chats. Es como si el presidente del Partido Popular se le olvida que tiene candidatos a la legislatura. Es un poco la aceptación de su derrota por anticipado, ¿verdad? No creo que es la proyección que necesita en estos momentos de desesperación el Partido Popular, pero primero, en la alianza tenemos candidatos y candidatas a todas las posiciones legislativas. Tenemos candidatos por acumulación y tenemos candidatos en absolutamente todos los distritos senatoriales, son 16 candidatos, y los 40 candidatos y candidatas a los distritos representativos. Yo no estaría anticipando ese cuadro que con esa certeza absoluta presenta el candidato a la gobernación del Partido Popular. Eso por un lado. En segundo lugar, si vamos a hablar de liderato y de tener mayoría, yo creo que el mejor ejemplo es él. Y te voy a decir mi experiencia con Jesús Manuel. Muy buena persona, muy simpático, muy de todo, pero te voy a decir mi experiencia con él como, entre comillas, líder. Uno de los reclamos de todo el cuatrienio fueron las enmiendas al Código Electoral. Fue una propuesta del Partido Popular, fue una promesa del Partido Independentista. Y nosotros cumplimos, invitando a que nos sentáramos para tratar de replicar la experiencia de después de Valencia, que quienes no recuerdan fue un desastre. Se fue la luz, aparecieron papeletas hasta en la cuneta, y se generó un gran descontento y resultó en una reforma electoral que produjo el concepto de balance, de desconfianza mutua, que funcionó muy bien hasta que comenzó a trastearse en los últimos años con el Código Electoral. El Partido Popular, bajo la dirección de Jesús Manuel, fue incapaz de gestionar una reforma, de cumplir con su palabra, teniendo mayoría completa en la Cámara y estando muy cerca de la mayoría en el Senado. Pero te digo más, a finales de la penúltima sesión, cuando ya estaban en la desesperación absoluta y se dieron cuenta que su incapacidad de actuar ante las injusticias del Código Electoral les iba a pasar factura a ellos, entonces vinieron desesperados, donde Victoria Ciudadana del Partido Independentista. Y fue en la oficina, literalmente, en la oficina de Ana Irma Rivera Lacén y en mi oficina, donde en 3 días hicimos lo que la delegación completa del Partido Popular no había hecho. Trabajamos las enmiendas, fuimos línea por línea, llegamos a acuerdos con el Partido Popular y aún así Jesús Manuel no logró que su gente
echara para adelante con el proyecto. Yo creo que es la muestra más clara de que en un tema que es promesa de campaña, un tema neurálgico para la democracia y para el Partido Popular como institución, él en ese momento, presidente del partido, no pudo hacer nada, no logró hacer nada. Entonces, me parece que eso refleja de cuerpo entero, de nuevo, una buena persona, me parece que es una persona decente y todo eso, pero no creo que tenga esa capacidad de inspirar y de dirigir. Una capacidad que sí tiene Juan Dalmau y que lo ha demostrado con la inspiración que ha producido en gente que no son independentistas o no son independentistas todavía, no son militantes del PIB. Oye, gente como Rafael Cox Alomar no es independentista, no va a militar en nuestro partido, punto, le podrán decir, pero no, él sigue siendo, votó en la primaria, es un afiliado bona fide del Partido Popular. Y va con la campaña de Juan Dalmau y ha hecho los señalamientos que se tienen que hacer contra el Partido Popular desde su perspectiva de una persona que fue candidato de esa colectividad. Y creo que esa es la realidad política hoy. Hay una debilidad personal e institucional en el caso del Partido Popular, ¿verdad? No le quiero echar toda la culpa a Jesús Manuel, eso no sería ciertamente justo, no voy a hacer eso. Pero ha llegado el momento en que se quedó sin gasolina el proyecto ideológico del Estado Libre Asociado, como le está ocurriendo al proyecto de la estadidad. Y por eso es que una de las cosas en las que nosotros insistimos es hay que explorar otra vía para tratar el tema de nuestra relación política con los Estados Unidos, porque ya lo que se podía hacer por los caminos que ya hemos recorrido llegó hasta donde iba a llegar. Y el resultado hoy es que el Partido Demócrata en Estados Unidos sacó el ELA de su plataforma y el Partido Republicano sacó la estadidad de su plataforma. Que son dos hechos que no podemos subrayar lo suficiente para hacer claro que en este momento hay una bifurcación de estrategias políticas. La visión de Jesús Manuel se queda precisamente donde se ha quedado históricamente el Partido Popular y el PNP, de que las elecciones vienen a asegurar el ELA y asegurar la estadidad. Sí, y un poco tan a destiempo, o sea, esa defensa de la colonia quebrada. No puedes estar en contra de la Junta de Control Fiscal y estar a favor del ELA, porque son cosas absolutamente excluyentes. Existe la Junta de Control Fiscal y existen las medidas de austeridad porque la estructura política del Estado Libre Asociado ya lo determinó el Tribunal Supremo. Dice que esto se puede hacer. Dice mucho más, ¿verdad? Y por eso cuando Trump decía que nos iba a intercambiar por Groenlandia, con Groenlandia, no estaba del todo despistado en el sentido estrictamente jurídico, porque una posesión pues es un objeto que tú tienes y te cambio tu teléfono por el mío, tu micrófono por qué sé yo, y eso es el ELA. Y que en estos momentos se siga defendiendo una institución. Olvídate de los méritos morales de principios, ¿verdad? Porque para mí es un asunto de principios que mandemos aquí los puertorriqueños. Pero en términos prácticos, ese fracaso del experimento colonial que sea totalmente imposible de asimilar para el Partido Popular, yo creo que los descalifica para cualquier aspiración de futuro en el país. Y hay dos últimas preguntas, y sobre todo con relación a Jesús Manuel, es con la certeza que dice que Juan Dalmau o un proyecto de la alianza electoral no estaría planteando la conveniencia de X o Y legislación para satisfacer las necesidades del país, porque sería malo para la independencia. Primero, que la realidad es que en la alianza electoral hay gente que piensa de todas formas. Gente que piensa que la estadidad debe ser, que el ELA puede ser, etcétera, etcétera. Que ustedes han dicho, y lo ha dicho de alguna manera Victoria Ciudadana, con algunos matices que pueden ser diferencias, pero no determinantes, que estas elecciones no son plebiscitarias en el sentido de que no va a escogerse. ¿Ustedes creen que ha calado lo suficiente a 35 días de las elecciones el mensaje de que en efecto eso es así, para que entonces tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular tengan que insistir en que lo que vienen es a traer la independencia? Le añado a la lista, porque me parece muy importante, las declaraciones de Nidia Velázquez. Oh, sí, definitivamente. Que las ha hecho además con mucha vehemencia, con mucha Una popular. Una popular. Una popular que yo no creo que haya dejado de ser popular,
y una persona que ha vivido la experiencia de cabildear en el Congreso y de ser parte de los que realmente tienen poder sobre y que colaboró con la comisionada residente y con colaboró porque para el proyecto. Para que no se, vamos a intentar esto dos veces, ¿no? Y nosotros tuvimos conversaciones con ellas sobre ese tema, así que nadie la puede acusar de que ha torpedeado los esfuerzos de la comisionada residente en los Estados Unidos, de todo lo contrario. Pero ciertamente, yo creo que la gente tiene eso tan claro, y me parece que la mejor evidencia la ha provisto el propio Partido Nuevo Progresista, porque nunca en la historia de Puerto Rico había habido un gobierno con tantos recursos materiales y humanos para defender la opción de preferencia del partido en el poder. El plebiscito, los cabilderos, los millones que costó todo eso, la presencia misma de la comisionada residente que muy jactanciosamente, ¿verdad? Estuvo todo el cuatrienio, no, yo voy a crear una crisis, y esto va a ser. No, lo único que logró Jennifer González como representante de la estadidad en el Congreso es que su partido, el Partido Republicano, retire el ideal en el que ella cree de su plataforma de gobierno. Es una cosa absolutamente desastrosa. Tuvieron a Prafa, todos los recursos públicos y no pasó absolutamente nada. Y la gente está ya muy hastiada. Es que hay cosas, Carmen, que solamente pueden pasar con el transcurso del tiempo. Hay cosas que hoy son verdades que nos parecen tan evidentes que hace 4 años no estaban tan claras y hace 20, olvídate, ni hablar, ¿verdad? Y por eso a veces un poco nuestro trabajo era la prédica en el desierto, Pero hasta aquí hemos llegado y lo que yo veo en la calle, la gente que me dice, en mi casa somos estadistas, pero estamos hartos de la corrupción y el estatus no se va a resolver. Yo creo que de hecho, Carmen, es una cosa que puede pasar. El decreto, no la ley, ¿verdad? Es por efecto de la ley de 2020, pero el decreto del gobernador para incluir una papeleta sobre el tema del estatus en las elecciones generales, parecería que es este esfuerzo de llevar al corazón del rollo a votar, de movilización. Hecho hasta cierto punto. Yo creo que me va a rebotar en contra y que va a ser al contrario. ¿Qué puede hacer una persona estadista de corazón, convencido o convencida? Nosotros estamos, en el PIB, nosotros estamos apoyando, vamos a entregar la papeleta en blanco. Pero una persona que no sea militante de nuestro partido, una persona que quiera participar de la consulta, vota por la estadidad y vota por Juan Dalmau y vota por los candidatos legislativos de la alianza y cumplió. Querían dar la oportunidad. Esa persona puede cumplir con su ideal y veremos entonces por qué causa es que eso se decanta, ¿verdad? Porque hemos visto lo inútil de ese ejercicio, pero quien crea en eso, yo creo que puede salir perfectamente satisfecho o satisfecha con su aportación al proceso a través de esa papeleta, pensando que vota por la estadidad en la del estatus y vota por los candidatos y candidatas de la alianza en las 3 papeletas de la gobernación, la municipal y la legislativa. En términos del último, la última pregunta sería, en términos de esa posibilidad de que haya tanta pluralidad en ese Senado, en el caso suyo, que usted tenga el interés de ser la presidenta, no solamente por el número de votos, sino porque tiene un grupo de gente también, pero todavía hay pluralidad en que es posible la negociación. Eso se podría dar, ¿y qué es lo que para usted es importante en esa negociación para que se dé con esa pluralidad? ¿Tendrá la capacidad? Yo creo que es temprano para decir eso. Ojalá llegue el momento en que pueda haber, y no tengo que ser yo quien lo encarne, pero que haya otro tipo de liderato legislativo, porque de ahí se deriva desde la reglamentación que ahora mismo le concede unas facultades extremas al presidente, el reglamento que está vigente durante el cuatrienio Juan Dalmau, de José Luis Dalmau. Que me perdone la providencia, de José Luis Dalmau, es el mismo de Tomás Rivera Schatz, sí, que fue un poco un entrampamiento, y yo resiento mucho eso, porque el primer día de sesión, como hay que tener el que sea para poder abrir los trabajos, la tradición legislativa, ¿verdad? Y esto es un ejercicio de buena fe, es que tú dices, está bien, vamos con este y bregamos con el otro, para tener un reglamento nuevo, y José Luis Dalmau nunca convocó
Nunca convocó para hubiera un reglamento. Ni se presentó una propuesta de otro reglamento. Pero así de importante es el liderato legislativo, la asignación presupuestaria, la dirección de los trabajos. Pero vamos a ver, aún sin estar en la presidencia, digamos, hay muchas cosas que se pueden lograr. Este cuatrenio, por ejemplo, el Partido Popular no tenía los 14 votos que necesitaba. Claro. Así que hubo cosas que yo logré detener, que Victoria Ciudadana logró detener. Hay poder en la pluralidad, aun cuando no sea la mayoría absoluta. ¿Por qué dice que es muy temprano a 35 días para establecerlo? Porque la calle así está de álgida. Porque a mí no me gusta. Mira, yo creo. Yo he sido candidata muchas veces y yo creo que uno siempre tiene que ir a esta actitud de lo tengo gano porque saqué muchos votos. No, hay que yo voy a estar hasta el último día. Ese día. Yo tengo, ahora que comienza octubre, o sea, tú ves mi calendario y todos son puntitos. Tengo actividades literalmente todos los días. Así que no podemos, a mí no me gusta ¿verdad? Uno decir, estoy tan segura de que voy a ganar o de que voy a tener la mayoría. Estamos trabajando para eso y yo confío en que hay enormes posibilidades para muchos de los legisladores y legisladoras o los candidatos y candidatas de la alianza. Pero aquí nadie se puede confiar. Claro. Y por eso, y antes de retirarnos, quiero hacer este último llamado, si tú me lo permites. Sí, cómo no. Funcionarios y funcionarias de colegio. Ya en el partido estamos dando, en el Partido Independentista, en nuestra sede en Puerto Nuevo, hay clases de funcionarios todos los días, 7 días a la semana. Pueden llamar al 782-1455 para más detalles, pero estamos preparando funcionarios y funcionarias. Esto es otra señal. O sea, cuando a la semana pasada 180 personas en una clase, 180, no cabían. Y bueno, vamos a dar clases todos los días para poder tener grupos más pequeños y más manejables, pero todos los días necesitamos gente que defienda esos votos. Gente que vaya allí a hacer el trabajo de manera honesta, comprometida y a defender la democracia, que de eso es que se trata el proceso de vigilar el proceso de la votación, explicarle a la gente cómo se puede votar, asegurarse de que ese trámite con las papeletas sea un trámite limpio, bien documentado, que cada papeleta que entre a la máquina cuenta, yo confío en la máquina. Ok. Pero es la gente que está dirigiendo. La papeleta, cómo llegó allí. Que fue una de las razones por las cuales nosotros estamos invitando a que la gente no dañe la papeleta del estatus. Ok. Porque si haces una raya, el instinto de uno no es una raya o una cruz de punta a punta. Si cae una marca en un entiendo. recuadro de una de las opciones, la máquina te la puede leer como votada. Wow. Así que mejor la dejamos tal y como la entregan y que entre como una papeleta en blanco. Una papeleta en blanco y obviamente es el mismo elector, es la misma electora quien lo hace. Así es. Así es que, bueno, interesante discusión, sobre todo con el asunto legislativo, que esta es otra conversación y yo creo que es bien importante tenerla en algún momento. Vamos a ver si algún colega periodista o compañera periodista se anima. Una de las cosas que ha pasado en Puerto Rico en los medios de comunicación tradicionales es que dejaron de cubrir la legislatura. Esa fiscalización que una vez hubo, y nosotros aquí hemos hablado mucho sobre las épocas en que habían 3, 4, 5 compañeras, María Judith Luciano en el periódico El Nuevo Día, otras compañeras, Irene Garzón, compañeros, hace una diferencia fundamental entre lo que a usted le llega y lo que usted sabe de lo que está pasando en la legislatura. Eso es parte, y esa es otra discusión que vamos a tener con periodistas, y espero en algún momento tenerla con la licenciada, la senadora y cualquier otro legislador. Gracias por estar. Recuerden, siempre insisto, aquellos miembros del Partido Nuevo Progresista que están corriendo, hacemos la llamada y ya les hemos enviado calendario. Anímense, vamos a conversar. Populares igualmente han venido todos estos. Así que aquí podemos conversar y eso sí, prepárese para contestar las preguntas que el periodismo tiene a bien hacerle. Nos vemos esta tarde en ¿Qué Palo es Noticia? Hasta ahorita. Bonita Radio. Esto no es un cuento.
Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitarradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.